Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y estoy con el pastor Sergio González. Estamos hablando, pastor, del ego, ¿verdad? De todo lo que sucede cuando estamos dominados por el ego. Sí. Y por eso llamamos esto también el dolor del ego, porque finalmente salimos muchas veces pues mal, frustrados, sufriendo, sí, heridos, ofendidos, tantas cosas que provoca el ego cuando el ego está corrompido por la caída. Exacerbado, sí. Y es triste porque en general es el lado del ego caído que trabaja más que el lado normal. Sí. Pero hay que aprender a cómo movernos en el ego correcto y detectar todas estas cosas que vemos, porque ese es lo bueno de la Biblia. Tenemos un buen de ejemplos a no seguir. A no seguir, sí. Y ejemplos también buenos aquí. Muy buenos ejemplos. Entonces, eso es una buena guianza para corregir un poquito nuestro camino y alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Sí, así que es Jesucristo. Él manejó el ego perfectamente bien. Sí. Entonces, pues ahí tenemos muchas enseñanzas. Sí, fíjate que, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, vimos un poco a Adán y Eva, Adán y Eva, ¿Y cómo terminó el resultado de su ego? Pues sufrimiento, vergüenza y expulsión. Sí. O sea, hay un sufrimiento que viene como resultado del ego, incluso del proceso del ego, ¿no? Sí, claro. Por esa sensación de que algo me hace falta, ¿no? Cuando vemos el caso de Caín, ¿cómo termina Caín? Termina errante, sí, ¿verdad? Con una maldición sobre él. Y él temeroso diciendo, donde quiera que pare me van a querer matar, claro, por lo que hice, ¿no? Sí. Con una conciencia ahí muy pesada de lo que él había hecho con su hermano. Sí. Dolor, me imagino, para sus padres, vergüenza. Sí, todo. Híjole, qué cosas tan difíciles, ¿no? Sí. Ese momento de enojo, de ira, de ego exacerbado que lo lleva al asesinato, ¿no? Sí. Y lo vemos a Saúl, ¿no? Vimos el ejemplo de Saúl. Sí. Y pues vive atormentado, ¿verdad? Termina destruido, su reinado termina de una manera triste. Sí. Pudiendo haber hecho un gran equipo, nos da un ejemplo claro de cómo el liderazgo tiene que aprender a ser más grande. Cuando llega a tu equipo alguien que es capaz, integrarlo, claro, como parte, claro, de, ¿no? Sí. Y llevarlo, porque si hubiéramos visto que David quería quitarle el trono, bueno, pues a lo mejor tendría que cuidar algunos aspectos, pero cuando vemos a David con un corazón tan dispuesto, sí, tan servicial, claro, ¿no? Tan honrando al rey, finalmente no tenía por qué vivir así, ¿no? Porque no lo enfrenta David a Saúl, finalmente él prefiere huir antes de enfrentar al rey. Nunca se peleó. Nunca se peleó. Además, lo ministraba en sus tiempos en sus difíciles. Angustia, ¿sí? Sí. Sí. Le estaba ahí tocando el arpa, ¿no? Claro. Y era algo que para ellos yo creo que le daba paz en su corazón, ¿no? Interesante esto. Y luego vamos a ver un ejemplo que es un libro cortito de la Biblia, pero sumamente lleno de revelación, que es el libro de Jonás. Ah, sí. ¿No? Y la historia de este personaje, ¿no? Que es todo un personaje. Todo un personaje, toda una historia, ¿no? Sí. Claro. De un hombre radical en sus pensamientos, cuadrado en su forma de decidir, ¿no? Muy como condenador, ¿verdad? Muy condenador, sí, muy establecido en su verdad absoluta, ¿no? Sí. Y enojón, ¿no? Sí. Determinante, ¿no? Sí, y yo creo que a veces eso lo encontramos por ahí en algunas personas que a lo mejor nos estarán viendo, ¿verdad? Sí. O a lo mejor tú sabes de alguien, ¿verdad? Pero a lo mejor ese alguien eres tú. Sí. El punto es que esa determinación de Jonás de decir, a mí no me andes mandando a Nínive. O sea, yo voy a otro lado, pero yo no voy a ir con esos ninivitas, esos que se mueran. Sí. Si lo que estoy buscando es que les caiga fuego del cielo, o sea, no quiero bien para ellos, yo quiero mal para ellos, ¿no? Sí. Y vemos ahí a Jonás enojado, y bueno, el primer punto es, yo voy en dirección contraria a lo que tú dices, ¿no? Sí, para empezar. Para empezar. Una rebeldía tremenda. Una rebeldía tremenda, sí. Y es un elegido. Es un elegido. Y Dios confía en él. Y es uno de los profetas más exitosos, ¿no? De los predicadores más exitosos, ¿no? Sí. Evangelista, pues, ¿no? Claro. Porque dices, oye, o sea, ¿quién tiene el éxito de Jonás? ¿No? Y las historias. Y las historias de Jonás, o sea, el éxito de Jonás es que todo Nínive
Y era una ciudad importantísima, Por o sea, supuesto. no era poca la población. Sí, Y mandar a toda la población al ayuno, y mandar a toda la población a la oración y al arrepentimiento es wow. wow. Exacto. Exacto. Y Hubiera sido mandado en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Sí. Si hubieran librado de todo el fuego del cielo, ¿verdad? Sí. El punto es que Dios tenía esa especial atención por Nínive, amor, ¿verdad? Y es padrísimo leer entre líneas también el amor de Dios ahí por los ninivitas. Pero pues cuando él va finalmente, él va y predica, él va y enseña, y los ninivitas se convierten, ¿no? Sí. Y ese momento donde ellos se convierten, pues le trae enojo a Jonás. No sé si recuerdas. Sí. Ahí abajo, ahí arriba viendo la ciudad, enojadísimo. Sí. Entonces, se enoja porque Dios muestra misericordia, ¿verdad? Él quería tener la razón y ver la destrucción. Sí. ¿no? Sí. Y esa parte a veces es tremenda, como una persona difícilmente dice, oye, perdóname, tenías razón. Sí, claro. Discúlpame, me equivoqué. Sí. Prefiero morirme en la raya, prefiero enojarme, prefiero mostrarte hasta el último mi rechazo ante la evidencia de que yo sé que tenía razón, de que tú me estabas dando... No, yo quiero tener la razón. Y él se enoja y dice, ¿sabes qué? Los ninivitas no tienen por qué ser salvos. Ni tú. Sí. Sí, o sea, realmente ni él, ¿no? Claro. Pero cuando él vive esa experiencia y ve que todos ellos se habían arrepentido y como Dios no castiga a los ninivitas, claro. No sé si recuerdas, va y dice que se sienta y sale una calabacera, una guía de calabaza enorme y pues le da sombra, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de la historia. Y es una gran historia en esa porción cuando al final Jonás lo ves enojado, ¿no? Enojado contra Dios, enojado contra Nínive, enojado contra la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el ego, al querer tener la razón, demuéstrale que yo tenía razón, aplástalo, ¿no? Creen que tienes oportunidad, busca la manera de humillarlo, ¿no? Y realmente ahí es donde él como predicador y un hombre elegido por Dios, decide estar enojado y Dios le da una lección con un gusano, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí. El gusano se come la calabacera y él se queda en el sol. Él se queda en el sol y entonces él dice, estoy enojado, hasta la muerte estoy enojado, ¿no? Sí. Y nada me sale bien. Nada me sale bien, sí. Sí, no vio lo que logró ahí. Sí. Por la voluntad de Dios. Sí. Pero es ese ego de yo estoy en lo correcto, que está mal estás tú, ¿no? Sí. Creo que caminar en la vida reconociendo que me equivoco. Claro. Reconociendo que no lo sé todo. Claro. Que hay cosas que ni siquiera sé, que no sé, ¿no? O sea, al otro nivel, pues, ¿no? Sí, claro. Y que también Dios te va a mandar a hacer cosas que no te gustan. Así es, que no me gustan y que tal vez no están dentro de mi cuadrito mental de lo que Dios hace. Claro, porque ¿no? Jonás estaba en su criterio. En su criterio, sí. Esta gente es mala, ¿para qué me mandas? Pues sí. Yo voy a los buenos. Entonces Jesús tampoco hubiera venido con esta manera de pensar. Sí. Él vino a todos los malos, no a los buenos. De hecho, no había ni uno. Sí, no había ni uno. Entonces, y el profeta, ¿qué representa? Además, un Jonás, ¿no? Que representa que es un tipo de Cristo, además, ¿no? Sí. Y que se enoja por la salvación de otros. Sí. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es legalista. Legalista, sí. Dios no lo es. Sí. Dios ve a alguien malo y ¿qué piensa? ¿Qué voy a hacer para rescatarlo? Para rescatarse. El legalista ve a alguien malo, ¿qué vamos a hacer para destruirlo? Sí. Esas es dos maneras de pensar. Sí. Una tiene amor, el otro no. Sí, el otro tiene un ego, una declaratoria de su propia justicia, ¿no? Sí, exacto. Un enojo, ¿no? Sí, por supuesto. Eso, ¿no? Nos conecta mucho y digo, ahorita lo vamos a ver también sobre la parábola del hijo pródigo, ¿no? Claro. Porque el hermano mayor dijo, o sea, ¿cómo tu hijo que se ha perdido y sus bienes con rameras, ahora viene y le haces una fiesta, ¿no? Claro, sí. Y no quería entrar a la casa, ¿no? Sí, es que no entienden el concepto del perdón. Y es el concepto de la gracia.
Así es. Entonces, mientras no estás en la gracia, estás en la ley, en la condenación, el En la perdón no ira. existe, Sí. pagarás tú por tus faltas, Sí. no me pides a mí que te perdone. Sí. No, todo este juego es Sí. tremendo, es tremendo, ¿no? Sí. Y hace que finalmente, pues no estamos actuando en el lugar donde Dios va a bendecir. Sí, y fíjate, las palabras de Dios con Jonás dice, oye, tú te estás molestando por la calabacera, Sí. ¿no? Dice, pero estos eran no sé cuántos millones de personas hay de ninivitas y dice que no reconocen entre su mano y derecha e izquierda. Uh-huh. O sea, Dios dice, ¿sabes qué? Hay personas en las que yo tengo que extender ese amor, esa misericordia, más allá de tus propios juicios y tus criterios. Claro. ¿Por qué? Porque sabes que ellos, su nivel de revelación es tan simple, tan bajo, claro, que yo necesito mostrar mi amor para con ellos, ¿no? Sí. Y realmente Dios lo hizo con nosotros, no porque nosotros seamos superdotados o que Dios no necesitara no es un asunto de inteligencia, sí. Es un asunto simplemente del amor, ¿no? De corazón. De sí, corazón, claro. de Dios escoge, ¿no? Por supuesto. Pero como tiene tanta amargura Jonás, se desea morir en lugar de alegrarse por la salvación. Se está maldiciendo a él mismo. Sí. Es tremendo esto. Sí. Maldice a los demás, se maldice a él. No, a veces dices, ¿entendiste tu papel? Sí. ¿Entendiste tu llamado? Sí. Y eso sucede cuando todo se trata de mí. Sí. Para que a mí me mandas a estos. Sí. ¿Por qué no mandaste un profeta menor? Claro, sí. Que se entrene. Sí. Sí. Pero a mí, Jonás. Sí. Sí, y finalmente era esa sensación de enemigos, ¿no? Era durísimo porque no entendió la lección de la ballena. Sí, la lección. No salió humilde. No salió humilde. Tremendo esto. Sí. Y es ahí donde te das cuenta de que a veces dices, no, ese dolor que viven ciertas personas les va a llevar a humildad. No. No. A veces se exacerba más el orgullo. Sí. Ahora se convierte en un orgulloso y una víctima, ¿no? Orgulloso, amargado, víctima. Sí. Eso es lo que era Jonás. Eso es lo que era Jonás. Pero fíjate, o sea, es el punto de decir, bueno, yo escucho la voz de Dios, no cuadra con mi concepto de lo que es justicia, de mi concepto de lo que es congruencia con la justicia que yo creo, pero yo obedezco la voz de Dios, humildemente, ¿no? Sí. Y voy y lo hago y produce un buen resultado y me gozo con ellos. Claro, por el resultado. Hay fiesta. Imagínate, los ninivitas hubieran celebrado con Jonás la salvación, ¿no? Pero al verse él tan enojado, tan molesto, se abstrae de toda esa bendición, ¿no? Siendo que él podría haber vivido en esa bendición que Dios planteó. Entonces, ese anhelo de tener siempre la razón, de creernos en nuestra propia justicia, de decir, oye, ¿por qué Dios bendijo a aquellos? ¿Por qué Dios no me bendijo a mí? ¿No? ¿Por qué yo tengo que, por qué yo fui y declaré la palabra sobre ellos y les bendijo? Y a mí no me ha bendecido de tal manera como aquellos, ¿no? ¿Ves por qué no te quedaste ahí? Así es. ¿Te saliste ahí? Y además haces coraje ahorita por un gusano. Sí. Además también algo que creo que debe de tener un gozo, un buen maestro, es cuando tienes un alumno más destacado que tú. Claro. Cuando dices, wow, o sea, fui una escalera para este hombre. Sí. Qué bendición haber sido un escalón para su vida, Así ¿no? es. Pero lo otro es, me enojó. O sea, no puede él estar en una mejor situación que yo. Y esa es otra parte, digamos, la parte de los fariseos, ¿no? Que ahorita vamos a conectar también. En la historia, en la parte bíblica, vemos cómo la vida de los fariseos se manifestaba en ese orgullo religioso y ese reconocimiento de poder, ¿no? Presumían todo el tiempo. Así es. Sí, pero presumían de obras personales. Sí. ¿Nunca ves un fariseo dando un testimonio de la manifestación de Dios con ellos? No. Es su capacidad, es lo que yo hice, lo que yo di, lo que yo serví. Qué tremendo. Sí. Nunca le dieron la gloria a Dios de, no sé, puede haber un día en la sinagoga alguien se sana o algo. No hablan de esto. No. Si no lo hacen ellos, pero como ellos no son capaces de hacerlo, pues nunca van a tener testimonio. Así es. Vas a tener testimonio cuando dejas a Dios obrar a través de ti. Sí. Y mucho que es dejar a obrar a Dios es reconocer que yo no puedo obrar. Claro.
reconocer que Él es mejor que yo, reconocer que Él es más poderoso que yo, reconocer que mi capacidad es limitada. Sí. Y ese es un asunto de humildad que cuando hay un orgullo religioso es muy complejo que se logre, ¿no? Claro. Finalmente, cuando vemos la historia que narra Jesús del fariseo y el publicano, ¿no? Que van al templo, ¿no? Entonces él dice, yo pago mis diezmos, yo ayuno, Sí. etcétera, ¿no? Y va marcando él todos los méritos por los cuales él está ahí y le dice, pero sí te doy gracias, pero yo te doy gracias porque no soy como aquellos, ¿no? Claro. No soy como este publicano que está perdido y que es de lo peor, ¿no? Yo sí soy bueno, yo hago esto y hago lo otro y hago aquello y soy capaz. Ajá. Esa postura de capacidad, de superioridad religiosa, de superioridad moral, eso es parte de ese orgullo y esa soberbia. Claro, por y Jesús siempre va en contra de eso, ¿no? Sí. Jesús va y les dice, ¿sabes qué? El sábado fue hecho, ¿verdad? Para el hombre, no el hombre fue hecho para el sábado, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Yo puedo sanar en sábado y qué, ¿no? Sí. Él va y les dice, ¿sabes qué? La parábola del buen samaritano, ¿no? Ajá. También. Y sabes qué, ni el sacerdote ni el levita se pararon, sino tuvo que venir uno de Samaria, un extranjero para venir a rescatar, ¿no? A su hermano. Claro. Ve, por ejemplo, cuando le dice, ¿sabes qué? En el tiempo de los profetas no hubo sanados de lepra más que Eliseo, el sirio, ¿no? Sí, era el general, Namán el sirio, ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces les golpea con tantas historias de decir, dense cuenta que en esa posición de orgulloso y soberbio religioso, ajá, no es el camino para alcanzar a vivir en la plenitud que yo planteo, ¿no? Sí, por supuesto, sí, porque estás en tus manos, sí, y lo que pretendes es algo de nivel sobrenatural. Sí. Entonces estás desfasado con tu discurso, sí, porque estás hablando de cosas que no están a tu alcance. Que entonces, no dependen de ti. No van a funcionar. No. Y es ahí donde la gente religiosa es engañada. Porque piensa que por su nivel humano alcanzará el nivel sobrenatural, sí, por hacer buenas obras o cosas por aquí. No va por ahí. Sí. La vida exitosa en lo espiritual es dejar a Dios obrar a través de ti. Sí. Porque te va a usar y lo, sí, vas a lograr. Sí. Pero no por tu camino. Eso es lo que sucede con el ego cuando toma control. Finalmente determina tus caminos. Sí. Pero si vas a Isaías, dice, mis caminos no son más altos que tus caminos. Sí. Entonces no puedes competir con esto. Te estás topando con la autoridad máxima, el poder más grande del universo, y tú en tus fuerzas, sin conocimiento realmente amplio de todo lo que es el universo, te vas a oponer a esto. Sí. Es un concepto como un niño chiquito que quiere pelear con el grandote en el recreo, ¿no? Sí. No haces el ridículo. Sí. Y tú a ver dónde vas. Sí. ¿Verdad? Y es un poquito lo que pasa con el ego. Hacemos el ridículo. Sí. Porque decimos y nos lanzamos en cosas que no nos corresponden. Sí, así es. ¿No? Sí, fíjate que, podremos mencionar, en otros momentos también, al rey Nabucodonosor, claro, la cuestión del faraón de Egipto, el joven rico, Herodes, sí, personajes bíblicos que marcaron ahí. Y bueno, también podemos hablar de muchos otros que vencieron el ego, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar también de Pues vamos de Moisés, a guardar eso para el próximo programa, ¿qué te parece? Claro que sí. Ok, bien, entonces nos despedimos de ustedes. Recuerdan que estamos en Spotify, Facebook, YouTube, siempre nos encuentran en algo. Comparten esto también, hay gente que necesita sanar su ego también y quitar estos dolores para que les vaya mucho mejor. Y recuerdan, siempre en victoria.